¿Estuviste en la selva? Sí, yo traté primero de imaginármela y después fui a ver si me la había imaginado bien. Porque cuando uno va primero, ¿no? Es posible que la realidad ya le frustre el vuelo a la imaginación y al lenguaje, ¿no? Ya le imponga demasiado las restricciones de los hechos, ¿no? Y tal vez es por eso que a que los historiadores se prohíben la imaginación, ¿no? Porque cuando uno está frente a la contundencia de los hechos, ya no es capaz de soñar, ya tiene que plegarse, ¿no? Porque los hechos son muy poderosos. Entonces, imaginar la selva, ¿no? Me parece como un ejercicio del lenguaje, ¿no? Imaginar una selva del lenguaje y después ir a que la realidad le ayude a corregir a uno esa selva del lenguaje que hizo, a delimitarla un poco o a llenarla de detalles, me parece el procedimiento más adecuado. ¿Y cómo fue el encuentro entre esta selva del lenguaje y la selva real? ¿Era correcto lo que te decía tu imaginación? Bueno, algunas cosas eran correctas, otras hubo que magnificarlas, otras hubo que precisarlas porque había que ponerle foco, ¿no? A ciertas arañitas que hay en medio del follaje y a ciertas imágenes. Pero sobre todo, llegar a la selva real es importante porque tal vez en la imaginación faltaba un adjetivo o faltaba un verbo que logre darle a las cosas su intensidad de realidad, ¿no? No son para mí descripciones muy minuciosas ni largas parrafadas de nombres sino unos climas que hay que atrapar para hacerlos convincentes para el autor y para el lector. Siempre dijeron que la selva era más cruel que el hombre, que es un infierno mortal, pero la contraria verdad es que en ella todo es vida. La selva más bien es la vida llevada a su extremo, y lo que intimida en ella no es la muerte, sino esa agobiante profusión de nacimientos. La vida es lo agobiante, y en ningún lugar de la selva nadie podrá afirmar que vio el odio, porque ninguna criatura siente odio, sino nosotros. Yo navegando cerca de Manaos, hice una vez un viaje entre Brasilia y Manaos para llegar al Amazonas central, ¿no? Tuve primero el privilegio de ver desde el aire el momento en que se unen el Río Negro y el Amazonas, que es un momento muy bello visualmente, porque son dos ríos muy distintos. El Río Negro es un río oscuro que ha pasado por minas de hierro y trae como una carga mineral que hace que el agua sea oscura, que sea fría y que sea más lenta. Y por el otro lado viene el río fangoso, lleno de vegetación y de lodo, leonado, ¿no? Que es más espeso y que es más cálido. Entonces cuando esas dos aguas se juntan, no se mezclan, sino que llegan y siguen siendo dos ríos paralelos que van juntos, ¿no? Una serpiente de dos colores durante mucho rato hasta que al final ya las aguas se mezclan. Pero visto desde el aire el espectáculo es maravilloso. Y todavía cuando uno va navegando y llega a esa confluencia, uno ve los dos ríos, ve perfectamente las dos texturas del agua y los dos colores del agua. Navegando por esa región, en Machifaro, vi un día una canoa con unos niños indios que tenían animales, ¿no? Uno tenía un mono, otro tenía una guacamaya, otro tenía, ¿no? Un perezoso, una niñita tenía abrazado un perezoso, y uno de los niños llevaba una boa y jugaba con ella, que la boa entrara en el agua y la sacaba de nuevo, y yo vi esa imagen de esa canoa con esos niños indios allí. Y eso le dio a la selva una verdad y una intensidad impresionantes. Entonces cuando estaba escribiendo poco después un capítulo de El País de la Canela, yo no pude dejar de poner la canoa de los niños
indios en un momento en que ellos llegan a esa región. Si venía de la realidad, solamente había una pequeña transposición de 4 siglos, ¿no? Una pequeña arbitrariedad de 4 siglos, pero el hecho podía haber ocurrido 4 siglos atrás idéntico, y entonces yo puse ese recuerdo, le presté ese recuerdo mío personal al narrador en un momento del viaje por la selva, pero lo que fue para mí sorprendente y, si se quiere, un poco mágico, es que después, cuando estaba escribiendo Las serpientes sin ojos, me fui a investigar en detalle cuál era el sitio donde había muerto Pedro de Ursúa, donde Lope de Aguirre y sus amigos lo mataron, y era cerca de Manaos, en Machifaro. Y yo me dije, fue en el sitio donde yo vi la canoa con los niños donde ocurrió este hecho. Entonces, cuando ya estaba redactando el capítulo correspondiente a la muerte de Pedro de Ursúa, ¿no?, el narrador recordó que en ese sitio donde habían matado a Ursúa, donde iban a matar a Ursúa, él había visto esa canoa con esos niños. Y entonces de esa manera se van mezclando la realidad del autor con la ficción del relato, y eso sobre todo para mí es importante porque me permite darle al relato como unos matices de verosimilitud que son necesarios para que el lector esté, ¿no?, clavado en la historia. Este dato que mencionas, en otro momento también contabas que los indios pensaban que los españoles querían tanto oro porque pensaban que era el alimento de los caballos, o no sé, el hecho de que ante la llegada de Pizarro todos los indios fueran desarmados porque simplemente tenían curiosidad ante la llegada de un hombre que traía un animal que era mucho más alto que la llama. El mismo García Márquez, ¿no?, que dice que en América Latina la vida cotidiana está llena de situaciones mágicas. Este espíritu más curioso, más ingenuo, ¿puede ser la causa de que estemos siempre en la posición de los invadidos? Yo creo que se podría llamar mágica a una manera de mirar que no es racionalista, ¿no?, que no pretende encontrar explicaciones meramente racionales a las cosas, ¿no? El mundo europeo no es que carezca de magia, ¿no?, sino que a partir de cierto momento empezó a tenerle miedo a la magia, ¿no? Y el peso de la religión fue muy importante en ese proceso. Claro que la religión también juega a la magia continuamente, pero empezó a calificar de demoníaco todo lo que no fuera ortodoxo, y entonces la persecución de las brujas a lo largo de toda la Edad Media fue también una manera de forzar a la humanidad europea a profesar solo ciertas verdades y a tenerle temor a otras, a profesar ciertas explicaciones y a tenerle temor a otras, y entonces la conciencia quedó completamente escindida. Lo mágico es como descalificable y miedoso, y lo ortodoxo, que es la verdad oficial, es lo único que puede sostenerse. Algo les quedó de eso, y entonces tienden a descalificar las cosas mágicas como irracionalidad, como puerilidad, como inmadurez, como ingenuidad, cualquier cosa. Los pueblos, no solamente los pueblos indígenas americanos, también los pueblos de la India, ¿no?, también los pueblos de África, que son animistas, que piensan que a veces la naturaleza tiene voluntad, que los árboles tienen conciencia, que los pájaros tienen lenguajes, ¿no? Claro, viven en un mundo mágico porque admiten una complejidad de lo real que el racionalismo no admite, ¿no? El racionalismo solo admite cosas comprobadas, cosas comprobables, cosas lógicamente encadenadas. Y la verdad es que yo creo que el mundo no es tan lógico, ¿no? El mundo tiene, ¿no?, como decía Borges, el destino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. No somos dueños de nuestro destino. Una vida que no ha encontrado sus respuestas está sujeta a las tentaciones y a los desafíos. Yo rechacé por años el recuerdo de mi primer viaje, pero ahora sé que todo rechazo vehemente es en secreto un vínculo, y Ursúa, que era un conquistador en todos los sentidos, logró convertir mi rechazo en atracción, mi repulsión en curiosidad. Tomó mi vida cansada y la devolvió a la edad de las preguntas.